Un saludo a toda la comunidad del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos. Mi nombre es Alejandro González y soy el psicólogo asignado al plantel Justo Sierra. En nombre del programa Universidad Saludable, les doy la bienvenida a esta microcápsula. El duelo, una senda de aprendizaje. Vivir la muerte de un ser querido es probablemente una de las experiencias más duras y difíciles por las que puede pasar un ser humano. El duelo es como un camino que hay que recorrer, en el que se tiene que aprender a andar sin la persona que se ha perdido. Esta vivencia es única y distinta para cada persona, y ninguna pérdida es comparable a otra, por lo que cada doliente siente y expresa su dolor de una sola manera, la suya. Este camino será muy largo y doloroso para algunas personas y no lo será tanto para otras, porque cada persona tiene que recorrer el suyo. No tiene atajos, porque el dolor no se puede eludir. No tiene una duración concreta. Cada persona necesita su tiempo para recorrerlo. Debido a la pandemia global por COVID-19, las personas nos encontramos viviendo una situación extraordinaria, sin comparación con ninguna otra experiencia en la historia moderna de la humanidad, lo que nos acerca de manera inesperada a la vivencia de la pérdida. Es por esto por lo que consideramos importante tener claros algunos conceptos sobre la experiencia del duelo, así como el tomar ciertas medidas para hacer este tránsito más llevadero. ¿Qué es el duelo? El duelo es la reacción normal ante la pérdida, ya sea la de una persona querida, un animal como una mascota, por ejemplo, un objeto, un libro, una alhaja, un llavero, una etapa o evento significativo, como el cese de un trabajo, por ejemplo, o el mudarse hacia otro lado. Todo esto implica una pérdida y por lo tanto un duelo. En todo caso, estamos hablando de un proceso de readaptación a la nueva forma que cobra la realidad. El duelo es un proceso que está muy influido por las creencias, los haceres de cualquier cultura. Y por lo tanto han surgido cualquier cantidad de mitos en torno a este proceso, algunos de los cuales van a ser revisados en este momento. El duelo es como una depresión. Si bien es cierto que la depresión y el duelo comparten algunos rasgos característicos como son la tristeza y la desesperanza, la depresión es una enfermedad mental con sus propias causas y criterios diagnósticos. El duelo, en cambio, es una reacción normal y adaptativa ante la pérdida de algo o alguien significativo. Estamos hablando entonces de dos entidades distintas. Otro mito es que el duelo se resuelve aproximadamente en un año. La verdad es que no hay un tiempo exacto para la resolución de un duelo. Algunas personas requerirán menos tiempo, otras más. No hay un parámetro exacto sobre la duración de este proceso. Otro mito es que dentro de los diferentes tipos de muerte hay unas que son peores que otras. No se trata de competir por ver quién sufre más. En rigor, cada persona lo sufre de acuerdo con la importancia que le asigna a su pérdida. Otro mito sostiene que cuando la muerte es natural, sobre todo si se trata de una persona mayor, no genera duelo. Esto no es cierto. En el duelo lo que importa es la vinculación que se tenía con quien se ha perdido y no la edad de la persona fallecida. Otro mito sostiene que los hombres lo llevan mejor, para ellos es diferente, se recuperan antes. No importa el género, cada uno hace lo que puede con su pérdida y organiza su experiencia como puede y como sabe para poder soportarla. Quizá por cuestiones culturales en los varones se note menos la manifestación emocional de esa pérdida, pero eso no la hace
menos profunda o más breve. Otro mito dice que quien más llora es quien más dolor tiene. La verdad es que el llanto es solo una manera más de expresar el dolor. Una persona que llora no está sintiendo necesariamente más que una persona que no lo hace. De hecho, hay quienes se sienten raras porque no pueden llorar a pesar de haber tenido una pérdida. Eso también tiene que ver con cuestiones de tipo cultural. Sin embargo, su dolor no es menos. Se dice también que lo mejor que puede hacer una persona en duelo para recuperarse es mostrar fortaleza y orientarse a la vida cuanto antes. La verdad es que el duelo exige que la persona entre en contacto con sus sentimientos, con su dolor, pero también implica que la persona tenga que incorporarse de manera paulatina a la realidad modificada que se ha iniciado con la pérdida de su ser querido. Es decir, hay momentos para centrarse en el dolor y momentos para orientarse a la vida. Ambos son necesarios. Por último, se dice que el duelo es un proceso lineal de 5 fases: el shock, la negación, la negociación, la depresión y la aceptación, y que nosotros vamos saltando de una a otra hasta llegar a la última, y una vez allí habrá concluido. La verdad es que el duelo es un proceso dinámico, con algún tipo de fases o etapas, pero de ningún modo todo el mundo pasa por todas ellas ni en el mismo orden. El duelo tiene efectos en muy variadas dimensiones del ser humano. Así, desde el punto de vista fisiológico, la persona que se encuentra en duelo se vuelve más vulnerable a las enfermedades. También experimenta una sensación de vacío en el estómago, opresión en el pecho y la garganta, hipersensibilidad al ruido, sensación de despersonalización, es decir, que lo que le rodea le parece irreal, o que incluso ella misma puede estarse desdoblando o separando de su cuerpo. También se registra la falta de aire, la debilidad muscular, la falta de energía, dolor de cabeza y sequedad de boca y palpitaciones. Entre las manifestaciones conductuales tenemos los trastornos del sueño y los trastornos alimentarios, la distracción, el aislamiento social, el soñar con la persona fallecida, evitar recordatorios de quien ha fallecido, llorar y o suspirar con frecuencia, buscar y hablar en voz alta, llevar y atesorar objetos que le recuerdan a la persona fallecida, visitar lugares que frecuentaba con dicha persona, así como la hiperactividad o la hipoactividad, es decir, un incremento en la actividad normal de la persona o un decremento en dicha actividad. Las manifestaciones del duelo en el ámbito de lo afectivo abarca una gran variedad de ellas: tristeza, apatía, abatimiento, angustia, ira, frustración, enfado, culpa, autorreproche, ansiedad, soledad, abandono, liberación y o alivio fugaces, fatiga, impotencia, indefensión, insensibilidad. Finalmente, las manifestaciones cognitivas incluyen la incredulidad, la irrealidad, la preocupación, el sentido de la presencia de la persona fallecida, alucinaciones de carácter visual y o auditivo con esa misma persona, dificultades para concentrarse, para atender, para memorizar, pensamientos e imágenes recurrentes sobre escenas con esa persona, así como una obsesión por recuperar la pérdida. Y bien, ¿qué hacer cuando estamos en condición de duelo?
Las siguientes son algunas prácticas de autocuidado para personas que se encuentran en esta situación. Desde el ámbito físico-somático es importante seguir con los hábitos de higiene que nos han caracterizado: el baño diario, el aseo dental, el cambio de ropa, el aseo de nuestra habitación, de nuestra casa, de nuestras pertenencias. Todo eso es muy importante. Lo mismo que comer e hidratarse, así como relajarse y dormir adecuadamente. Descansar lo necesario, dado que el duelo consume enormes cantidades de energía. Hacer ejercicio, desarrollar una actividad física creativa, como la cocina, las manualidades, la pintura, etc. Además de evitar el consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas. Si bien algunas personas encuentran cierto alivio en su consumo, definitivamente atentan contra nuestra salud. Desde el ámbito emocional relacional, es importante entender y aceptar los propios sentimientos. Es clave en este proceso el entender nuestra vida afectiva durante este momento, expresar nuestras emociones, conversar con otros, contar con una red de apoyo. Y nos referimos al grupo de personas más queridas por nosotros y que más nos aprecian y nos quieren. Buscar momentos de soledad nos permite reflexionar sobre qué sigue para nosotros después de que ha partido la persona querida. Escoger momentos para recibir llamadas de personas cercanas, considerar la importancia de las emociones de los demás, sobre todo en una condición como esta de pandemia, en donde muchos compartimos dolores semejantes. En caso de que este caudal de emociones, de afectos, no pueda ser manejado de manera adecuada, es importante consultar con un profesional de la salud mental. En este sentido, el Instituto Rosario Castellanos ofrece a toda su comunidad la actividad de contención emocional, que está a disposición en cuanto ustedes lo soliciten, sin ningún problema. Las prácticas de autocuidado también tienen que ver con el ámbito cognitivo. Es importante no exigirse demasiado a nivel intelectual, puesto que nuestros procesos de pensamiento han sido duramente afectados por la pérdida de nuestro ser querido. También es importante evitar lo que contamina la mente, es decir, sobreinformarnos o dirigir nuestra atención a informaciones sobre hechos violentos. Además, es importante redactar nuestros objetivos de vida a corto plazo, por ejemplo, día con día. Redactar en un diario lo que vamos a hacer durante ese día, nada más. Al día siguiente, planear lo que vamos a hacer para ese día, y así sucesivamente. No podemos plantearnos objetivos a muy largo plazo, que quizá no podamos cumplir. ¿Qué hacer con los objetos de recuerdo, las pertenencias de la persona fallecida? Hemos de tomarnos nuestro tiempo para tomar la mejor decisión, en el sentido de conservar dichas pertenencias o no. Además, también es importante informarnos sobre los procesos de duelo, leer textos, informaciones, cápsulas como esta que les ofrecemos, que tienen información que ustedes pueden retomar para beneficio propio. Y llevar un diario. Llevar un diario es muy importante porque a través de la escritura nos conectamos con nuestra vida emocional. Y eso, en un proceso de duelo, es esencial, estar conectados con nuestra vida afectiva, con nuestra vida emocional. Hay un ámbito espiritual también que está incluido en estas prácticas de autocuidado. Independientemente de que tengamos alguna creencia religiosa o no, todos los seres humanos somos espirituales. Y lo vamos a ver en lo siguiente. Por ejemplo, se recomienda crear un espacio especial, un espacio dedicado a la memoria de la persona fallecida. Realizar prácticas de silencio diariamente, es decir, el silencio también nos permite la reflexión, el contacto
con el recuerdo de la persona fallecida. La plática o el diálogo con ese recuerdo que nos permite quizá arreglar de manera simbólica cosas que no fue posible que pudiésemos solucionar cuando la persona estaba en vida. Buscar cosas que nutran espiritualmente, ¿sí? Como pues la lectura, ¿sí? El ver alguna película que quizá fue del agrado de la persona, el recordar algún momento o una serie de momentos agradables con esta persona, y también los no agradables, porque también eso es posible y es válido. Desarrollar también alguna actividad que potencie la creatividad artística. Es decir, tratar de que la realidad que se está conformando a nuestro alrededor sea algo que podamos aprovechar para crecer. Música, pintura, literatura, el aprendizaje de algún idioma, etc. Todo eso lo podemos hacer, si es que es nuestro deseo, por supuesto. Además, podemos rememorar y celebrar la vida de la persona querida. Por ejemplo, plantando un árbol, ¿sí? O una planta, escribiendo algo en su memoria, escribiéndole a la persona. Es algo que se ocupa mucho para verdaderamente tener un contacto de tipo espiritual con la persona que ha fallecido. Llevar a cabo todas estas actividades es elección personal. Desde luego se aconseja que se desarrollen porque nos permiten el transcurrir por el periodo de duelo, por el proceso de duelo, de una manera más fluida. Lo importante, recordemos, es estar en contacto con nuestra vida emocional y no perder contacto con la realidad. A través de las actividades sugeridas en esta microcápsula, es posible que podamos mantener estos contactos, de manera que nuestro andar por este camino de aprendizaje que es el duelo transcurra de una manera que nos haga crecer. Por mi parte ha sido todo. Les agradezco su atención y muchísimas gracias.